Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas. Aquí comienza Línea 1 en Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. También bienvenidos. Diario USACH nos acompaña en el .cl, TV USACH en el 50.1, Zapic 173 y Mundo 522. Y por supuesto todas las redes y plataformas digitales de Radio USACH y Santiago TV. Daniela Figueroa Videla, aquí comienza Línea 1. ¿Cómo estás, Alejandro Guillá Álvarez? Muy buenos días. ¿Como la luna estás eclipsado? ¿Eclipse total del amor? Lleno. De amor. Aunque hoy día dicen que es la luna roja hoy día. Es que ya comenzó, ya está haciendo en este martes 3 de marzo, 3 del 3, si tú quieres, del 26. Casi no se ve. Este eclipse total lunar que comenzó un cuarto, 5:44 de la mañana para ser exacta, termina a eso de las 9, el punto culmino de las 8, pero ya comenzó y pude ver un pedacito mirando acá al norponiente dentro del campus de la USACH. Precioso, la luna roja que le llaman, ¿no? Exactamente. En Irán. Uy, no. No, Espero con la luna que no. Tiene significado y ya no vayan a interpretar eso como que la lucha tiene que ser hasta el último hombre, porque las mujeres no serán tan lesas ir a meterse a la guerra. Con todo lo castigadas que están sí. encima. Bueno, pero está sucediendo ese bellísimo fenómeno astronómico, astrológico para otros, para los esotéricos, pero muy bonita esta luna en el mes de... Estamos en el caso de Piscis, así que te llega ahí profundamente Alejandro Guillé. Sí. A esta hora, bastante agradable la mañana, un poco como el día de ayer, 14 grados, dice la Dirección Meteorológica de Chile, pero como decíamos también, ¿no? Que vamos a alcanzar los 31 grados de máxima. Mañana miércoles 32 sube la temperatura y el jueves 5 baja un poco y 30 la máxima, por supuesto totalmente despejado, aunque ayer, no sé si viste unas nubes maravillosas que parecían entre acuarelas, un dibujo, realmente cualquier ilustrador envidiaba el cielo. El cielo de Chile cuando se ve es muy lindo en todas precioso. Partes. Y acá más todavía porque además ha estado muy limpio el aire. Sí. Y se ve la cordillera, pero como se puede tomar con la mano. Tú tienes esa vista espectacular ahí en Peñalolén. Yo me echo para atrás mirando a la cordillera, abajo los árboles. Qué cosa más bella. Un idilio. Un privilegio. En el verano vino un alemán, amigo de una tía de mi señora. Yeah. Lo invitamos a la casa, por supuesto, una tardecita de piscina ahí en los árboles. No podía creer, decía yo, bañándome aquí en una piscina mirando a la cordillera. Exacto, a los pies de la cordillera. No sé, un lujo. Y los días preciosos. Bueno, vamos con las callecitas de Santiago en esta jornada de día martes. A ver, sí, hace 6 minutos Transporte Informa de Región Metropolitana dio cuenta de la situación de tránsito en el sector de Plaza Baquedano con todos los cambios, porque ahora sí que estamos viendo, ayer me bajé después de estar pelando, criticando esa zona que se demoraba en las obras, no, despejaron, abrieron, hay ya varias, digamos, situaciones que hay que comentar porque son cambios viales también por la eliminación de la rotonda. Bueno, Alameda al poniente, desde Vicuña Maquena al norte, se debe ingresar por Merced y la calle Irene Morales, y prohibido el viraje para particulares en Providencia al poniente. O sea, ¿todavía no se aclara o no va a haber nunca? No sé, porque yo creo que esto es el cambio definitivo, porque no están las calles, las vías están despejadas. Es un poco, yo me imagino, para generar conciencia de las nuevas rutas. Bueno, y para terminar, perdona que yo me interrumpí porque yo no leí completo. Prohibido entonces el viraje para particular en Providencia, como te decía, al poniente hacia Pío Nono. Así que optar por Andrés Bello o la Costanera. Y no está quedando bonito, la verdad. Se han demorado, pero está quedando bonito. La construcción de la pirámide de Cheops se demoró menos. Toda sigue igual. No, lo que se demoró menos, sí, perdona, fue el UNTAC. Luego Diego Portales y ahora el GAM. Ese sí que no se demoró nada, pues ese sí que fue un récord de construcción durante la Unidad Popular. Ahí sí que fue un gran un récord. La UNTAC, exactamente. Bueno, y también el metro está funcionando bien, no hay ninguna situación a esta hora en el metro de Santiago. Pregunta del día. En la Comisión de Obras Públicas de la Cámara han solicitado a la Cancillería pedir la salida del embajador de Estados Unidos por patudo. Se mete demasiado, se involucra, amenaza, es una diplomacia abierta, entonces un poquitito incómodo. ¿Qué opinión tiene usted? Claro, no es porque no habla bien español.
que también es un tema, porque no Puede es ser que muy se ducho expresa- en castellano o en español. Además, incluso. cowboy, medio de modales rústicos. Sí, curioso. Bueno, esta, digamos, solicitud fue ingresada por el parlamentario independiente Alinco y las opciones, respecto a lo que decía Alejandro Guillede, ¿qué te parece? Es, estoy de acuerdo, luego estoy en desacuerdo, es irrelevante. Repetimos entonces la solicitud a Cancillería para la salida del embajador de Estados Unidos en nuestro país por intervencionismo de alguna manera, ¿no? Bueno, Ese eso fue es, un poco sí. el concepto. Pasado 4 pueblos. Así es. ¿Dónde la puedes responder, Ale? ¿Tú sabes? Me imagino que acá en nuestras Las redes sociales. Obvio. Exactamente, en @TVUSACH, @Radio USACH. Vamos ahora con las principales noticias, 7:38. En línea 1, las noticias que definen la actualidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que pronto se conocerá la respuesta de su gobierno tras el ataque contra la embajada estadounidense en Riad, en Arabia Saudita. Según reportes, el ataque habría sido realizado con drones de origen iraní. No dejó heridos, pero sí daños. El hecho ocurre en medio del aumento de tensiones en el Medio Oriente y tras la recomendación de evacuar a los ciudadanos estadounidenses en varios países de la región. Y en la antesala del cambio de mando, el presidente electo José Antonio Kast se va a reunir por tercera vez, y a eso de las 8 de la mañana, en La Moneda, del día de hoy, por supuesto, con el mandatario Gabriel Boric. Esto en medio de la controversia por el proyecto de cable submarino con China. La tensión creció luego de que el futuro ministro del Interior, aún no lo es, ojo, Claudio Alvarado, contradijera a Boric sobre cuándo se informó a Kast de las aprehensiones de Estados Unidos respecto de la iniciativa, desatando un cruce de público por sus implicancias geopolíticas. Y el presidente Boric lo dijo también, algo que salió antes de la entrevista en exclusiva en Mega, desde Juan Fernández dijo que se lo había comunicado por teléfono. Comisión Parlamentaria aprobó un exhorto final para que el gobierno solicite la salida del embajador de Estados Unidos en Chile, en medio de la polémica por el proyecto del cable submarino con China. En la sesión, el ministro de Transportes reiteró que el proyecto fue puesto en pausa para su reevaluación tras alertas de seguridad nacional planteadas por Washington. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesic, reconoció sentir vergüenza por la crisis que afecta al Poder Judicial durante la cuenta pública 2025 e inauguración del año judicial 2026. La magistrada calificó como inédita la gravedad de los casos de corrupción y llamó a enfrentarlos con transparencia, lamentando el impacto que la situación ha tenido en los funcionarios y en la confianza ciudadana. Y que ponga el ojo a los tribunales del trabajo que están literalmente paralizados. Y otra noticia, pues, tras semanas de tensión, el Palacio de la Moneda retomó el comité político ampliado, el oficialismo, con el objetivo de limar asperezas y coordinar el término de la gestión. Con ello, el oficialismo busca proyectar la unidad en el cierre del gobierno del presidente Gabriel Boric. Y el presidente de Argentina, Javier Milei, presentó ante el Congreso un paquete de 90 reformas estructurales y propuso una alianza estratégica con Estados Unidos. En un discurso con fuertes definiciones, llamó a insertar al país en el nuevo orden mundial y a impulsar el siglo de las Américas, con cambios en la arquitectura institucional, judicial, tributaria y penal, para, dijo, hacer a Argentina grande nuevamente. 7:41. Entrevistas en línea 1. ¿De dónde habrá copiado el discurso? Te ríes, ¿no? Sí, es que en realidad... ¿Viste cómo trató a los parlamentarios? Ladrones, sinvergüenzas, asesinos. Impresionante. El presidente de una republiqueta. Sí, una vergüenza. Eso no es un país digno como No, Argentina, la que verdad es más que que no. mal es una potencia regional. Pero la verdad, un tono que para nosotros suena un poquitito excedido. Absolutamente. Bueno, pero vamos a lo nuestro. Eso. Se volvieron a juntar, se sí. miraron, tete Luego a de tete, semanas. face to face, cara a cara. Desde el 7 de enero creo que era, Sí, por ahí, de que no estaban se juntaban. enojados, pero parece que se les pasó el enojo y no sé por qué. La verdad es que hay muchas preguntas, no solo por el nuevo gobierno que asume, sino que va a ser el actual oficialismo, que pasa a ser oposición en Exacto. unos días más y se va a ver sin muchos cargos, su gente, sus militantes, con el desempleo duro.
Pero además, bueno, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo se van a plantear? Y donde sectores más o menos significativos de lo que fue la oposición se pasaron ahora al oficialismo, porque a ellos les gusta ser oficialistas. Así es. Y se integraron incluso al gabinete, lo que parecía una cosa surrealista. De eso vamos a conversar con el secretario general del Partido Socialista, el diputado Arturo Barrios. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Buenos días, diputado. Secretario general subrogante, porque el secretario general es Camilo Escalón. Subrogante. Tranquilo, Toda la razón. Tranquilo, don Arturo, para allá vamos. Oye, pero realmente yo lo escuchaba y yo creo que yo he quedado con los dientes más para adelante después de escuchar al presidente de Argentina. Son todos unos chorros, delincuentes. O sea, el nivel de agresividad... impresionante. A mí me impresiona mucho, de verdad, lo quiero decir, porque es un nivel que uno no yo no sé qué haría si que un presidente fuera a la cuenta el 21 de mayo, una cosa así, no sé si me entiendes. Bueno, vio a Trump rendir cuenta a la nación de Estados Unidos, fue igual. Si le están copiando el estilo, ese Están es lo más copiando, lamentable. yo creo que le pasan hasta el libreto hecho. Trump hizo lo mismo, insultó Diputado, a los demócratas, los descalificó, los basurió, sí, y lo otro imperturbable. Absolutamente, una vergüenza. Pero Bueno. vamos a lo que está pasando acá, porque todavía, al menos, las formas, diputado Barrios, se mantienen en nuestro país y cuando se sale, ¿no?, de esos protocolos, de la diplomacia, de las buenas maneras, todavía nos alarmamos. Pero quiero detenerme luego de lo que pasó. Creo que la última vez que se juntaron fue el 7 de enero, pero corríjame usted, entre lo que hoy es el oficialismo y lo que fue también este comité político ampliado. ¿Con qué sensación salió justamente de esta reunión y sobre todo con lo que va a ser el cónclave del día viernes y luego otras actividades de despedida al presidente Boric? Partamos con lo que sucedió al día de ayer. Bueno, yo como soy profesor de historia, Alejandro Guillén lo sabe, y licenciado, la verdad es que la vida y la política son películas, digamos, o sea, no son fotos. Y nosotros habíamos marcado una inflexión en enero, puesto que se nos responsabilizó a la bancada del Partido Socialista de Chile de la absolución o el sobreseimiento del señor Crespo en relación a las graves violaciones que había sufrido Gustavo Gatica, ¿no? Un joven, sí, exacto. que es diputado electo y que va a jurar el próximo 11 de marzo, o sea, en 8 días más. Entonces, nosotros encontramos que esa crítica no ha lugar, no era así, y que además habíamos entrado en concordancia en lo que había pedido el gobierno. Ese impasse, dijimos, nosotros no vamos a participar del comité político, no nos vamos a salir del gobierno, pero sí creemos que hay que hacer una inflexión. Posteriormente a eso, junto a Paulina Bodano, tuvimos reunión con Lautaro Carmona, Bárbara Figueroa, también con el secretario general del Frente Amplio y con su presidenta. Nos dijimos las cosas que habían que decirnos y estamos en un proceso de conversación. En ese ámbito llega ayer el comité político, yo creo con una sensación de un buen diálogo, de una buena reflexión. Se hablaron de temas desde el punto de vista de la agenda legislativa. Esta semana, ayer tuvimos agenda legislativa durante toda la tarde, trabajo de comisiones, y vamos a tener ayer, hoy día, mañana y el jueves, ¿no? Tratando de seguir impulsando los proyectos que el presidente Gabriel Boric comprometió a la nación. Aquí se habla de cosas bastante estrambóticas en mi sentido, ¿no? Se dice, mire, aquí han habido amarres. Sí. Cuando Sebastián Piñera entregó su mandato, o su mando, hasta el 10 de marzo nominó director de SLEP, por ejemplo. Y nadie dijo nada, porque hay continuidad de la política de Estado. Se dice que este país se cae a pedazos, en fin. Entonces, mantener la agenda legislativa del presidente en los ámbitos de Salud Universal, PES, reformas políticas, en fin.
Y por el Todo otro lado, lo que acaba de nombrar, perdón, solo para, porque es importante. Eso último, respecto a las prioridades legislativas, usted sé que tiene esperanza todavía, lo escuché en una entrevista ayer en Tele 13 Radio, pero la verdad es que ya no hay agua, ¿no? En esa piscina, muy poco, o sea, es o muy sea, difícil que salga, sobre todo Salacuna y FES, y la sí, reforma lo que pasa política es que tampoco. ustedes entenderán que después de 27 años de discusión parlamentaria, que no se vote el proyecto de Salacuna Universal es una situación, a mi entender, inaceptable. En el FES puedo comprender un poco más. El FES supera al CAE, el CAE tiene a miles de familias endeudadas y en el ámbito del erario nacional un costo tremendo para Chile en su conjunto. Ahora, puedo estar de acuerdo en la autocrítica o la crítica hacia el gobierno que puso esto en tabla, en trámite legislativo demasiado tarde. En el caso de Salacún Universal, eso no es así. Y el senador García Rubinós, que el 11 de marzo jura como ministro secretario general de la presidencia, señaló que se iban a hacer todas las conversaciones y estaba en una muy buena disposición. Pero el bloque que desde el 11 de marzo es oficialista, también tiene sus tensiones, entiendo yo, y sus opiniones distintas con respecto al punto. Ahora, creo yo que esto está en un marco, ¿no? Digamos, en un marco conceptual de hacer, de construir finalmente una situación en la cual no está viviendo Chile. Chile no se cae a pedazos, no hay amarre, hay debilidades y problemas sin lugar a dudas, pero toda esta situación yo creo que no tendría por qué ser así. Además, cuando la reunión de las carteras ministeriales ha estado en un buen propósito, en un buen tono, en un buen traspaso. Diputado, para aprovechar bien el tiempo y ser concreto, ¿las reformas políticas salen o no salen? Porque ayer hubo novedades hasta última hora y hoy es el supermartes. Lo que no sale hoy ya no salió. Así es, así es. Mire, el umbral se baja de 0,5 a 0,3, en fin, se han hecho, claro, se han hecho Ya. conversaciones, se está en aquello, se nos dijo por parte del gobierno. Y en el caso de los partidos políticos que se tienen que disolver, también parece que hay novedades. ¿Fusionar quizás? También parece Se que pueden fusionar. o sea, desde el punto de vista de las federaciones, ¿no? Exacto. Y de construir finalmente espacios comunes por parte de aquellos partidos. Yo creo que lo que hay que evitar es la disgregación, lo que hay que hacer es un sistema político robusto, donde los partidos tengan presencia y sin evitar o sea, construyendo también pluralismo. Y en eso también, ahí en la conversación ayer en La Moneda, se vio aquello con nitidez. Y en los ámbitos de Salacún Universal, yo ya no veo el motivo de por qué no pudiese votarse, aunque ni siquiera está puesto en tabla en la Comisión de Educación del Senado. Sí. Mire, yo le quiero señalar para que seamos honestos y claros en la información. Nosotros a contrapelo, el último día de la legislatura, antes del periodo estival, tuvimos que meter a contrapelo el tema de titularidad docente y el tema de nueva reforma a la educación pública. Qué duda cabe que los traspasos de los municipios a los SLEP han tenido dificultades. Entonces, todo esto siempre ha sido casi a contrapelo del mundo republicano, que ha votado en contra del sueldo mínimo, votó en contra de la ley de presupuesto, votó en contra de la ley de derechos de cuidado. Entonces, de verdad que del 11 de marzo en adelante uno quisiera ver cómo van a gobernar. Si van a gobernar bajo los anuncios que hace el presidente electo aquí en Chile para un gobierno de todas y todos los chilenos, o los anuncios que hace con las agendas de ultraderecha que hace, por ejemplo, en Hungría, un país que está absolutamente... Pero en resumen, la ley de reformas políticas tampoco sale porque ya están en comisión, tienen que ir a sala, tienen que volver, después tienen que ir a la otra cámara, ya no, de frentón ya no salió nada más. Hasta el jueves tenemos legislativo, ¿eh? Tenemos sesión hasta el jueves. Perfecto. No es fácil. ¿Pero qué sale? ¿Qué cree que puede salir? Yo creo que dijimos ayer en La Moneda, la esperanza, queridos contertulios, es lo último que se pierde, ¿no? Sí. Pero yo lo que creo que el futuro gobierno o su coalición no tiene muchas ganas que salgan proyectos que el presidente Gabriel Boric
ha enunciado como importante en su gestión. Esa es la claridad que me queda a mí, porque yo estuve también en una radioemisora ayer en la mañana y el presidente de la UDI le puso una lápida a Sala Cuna Universal y a FES, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que digo es que, mire, más que una discusión política, en fin, esto tiene que ver con problemas de la sociedad. El CAE tiene endeudado a miles de familias. Superarlo aquello es una cosa importante. El tema de Sala Cuna Universal es darle mayor abrigo a niños y niñas que hoy día no tienen acceso a aquello, y entre hombres y mujeres. Entonces, déjeme preguntarle... Mucha voluntad de la derecha. En pos del tiempo, porque nos quedan muy pocos minutos, y considerando también lo que usted señalaba, que es objetivo, ¿no? Todos estos rechazos, el votar en contra del Partido Republicano, que ahora va a ser gobierno. ¿Cómo están armando la oposición, la gran oposición o las oposiciones, sobre todo en miras lo que va a ser el cónclave de este día viernes a partir de las 2 de la tarde y hasta las 8 de esa jornada? Y sé que es una primera reflexión, como usted mencionó, pero ¿cómo está cada uno de los partidos, y el suyo en particular, el socialista, con la autocrítica también en las dinámicas internas, no solo desde el propio, digamos, partido, la tienda, sino en relación a otros, por ejemplo, el impasse que usted nombraba con el Frente Amplio y el Partido Comunista? Pero limada ya esas asperezas, ¿cómo van a unir fuerzas para justamente ser una oposición constructiva y sobre todo donde no se pueda retroceder en ámbitos sociales como dijo, se comprometió el presidente electo, y en este contexto además de cambio geopolítico del orden mundial? Son muchas complejidades. Yo creo que hay que hacer una oposición constructiva. Mire, la primera medición que va a tener el presidente José Antonio Kast va a ser después de 31 meses elegido su mandato, ¿no? O constitucionalmente ya de presidente. En el caso de Gabriel Boric pude mucho menos. Acuérdese usted que septiembre de 2022. Claro. Entonces, yo creo que va a pasar mucha agua bajo el puente, hay autocríticas necesarias que hacer, hay responsabilidades que asumir. Nosotros, lo hemos dicho como Partido Socialista, somos leales y estamos comprometidos con el presidente Gabriel Boric hasta el último día de su mandato, y van a tener que existir reflexiones. Esto no por madrugar amanece más temprano. Esto es un proceso que se ha de llevar a cabo, porque además tenemos que construir una nueva mayoría social y política que aspire a gobernar Chile, que aspire a mantener nuestra fuerza en los ámbitos locales, en los ámbitos de los gobiernos regionales. El Partido Socialista tiene una fuerza hoy día muy sustantiva e importante, junto a otras y otros, que en la unidad y en la diversidad de esa unidad se puede ir construyendo un diálogo. ¿El Partido Socialista tiene críticas, por ejemplo, hacia el Frente Amplio o hacia la gestión de otras tiendas en la dinámica de lo que fue ser gobierno, lo que está haciendo aún? No le escuché esa última pregunta. Disculpe. Si tiene críticas el Partido Socialista, por ejemplo, a los modos, la forma o la gestión del Frente Amplio u otros partidos al ser gobierno, porque ha sido muy criticada la gestión de este gobierno en particular, donde se ha dicho que el socialismo democrático vino a salvar, ¿no?, la gestión de la administración de Boric, y hay muchas críticas sobre todo con algunas autoridades del Frente Amplio, pero también en general del gobierno, sobre todo en el mal manejo de las crisis. Yo creo que el mismo presidente lo ha señalado, ¿no? Hay dos tiempos en este gobierno. 2 primeros años y después otra cosa es con guitarra, ¿no? Algo que también le puede ocurrir a José Antonio Kast. El tema de ser esclavo de sus propias palabras, ¿no? En un sentido de compromisos que se tienen que observar y que uno quiere observar desde el 11 de marzo cómo se van a llevar a cabo. Ahora, crítica y autocrítica existen, y eso va a ser el proceso político que se va a llevar a cabo durante el próximo periodo, ¿no? Un proceso político de reflexión, de diálogo y de entender que se han cometido errores, que duda cabe de aquello, pero también se han cometido aciertos. Nosotros hay que estar muy observantes, porque aquí el presidente electo ha señalado que iba a haber un recorte de $3.000 millones. Bueno, nosotros no vamos a aceptar que ese ámbito sea en las 40 horas, en el copago cero, en la titularidad docente, en la deuda histórica, en todos los avances que ha habido desde el punto de vista social. Y en eso vamos a ser muy, muy categóricos. Pero creo yo que el debate interno de estas fuerzas que apoyaron
lealmente al gobierno de Gabriel Boric. Bueno, ese es un proceso que se va a dar durante el tiempo próximo y hay que tomarlo con calma y hay que tomarlo con una reflexión, a mi entender, con los pies en la tierra, pero también con la idea de proponer un cuerpo de ideas a Chile si queremos volver a gobernar nuestra patria. Diputado, así para decirlo un poquito más brutal y más directo, un gobierno que se definió como progresista, incluso más a la izquierda de la exconcertación, le entrega el poder a la extrema derecha, una cosa absolutamente impensable en nuestro país hasta hace poco. Y la verdad es que la autocomplacencia ha brillado por su presencia y la negativa a asumir un fracaso histórico como el que estamos viviendo para un mundo político que se propuso cambiar la sociedad chilena, el Estado, qué sé yo, no deja de preocupar porque parece que la elección se ve como que fuera un cambio normal de un gobierno a otro. Y yo tengo la impresión que es mucho más que eso. Claro que sí, o sea, yo creo que aquí se cometió un error fundamental, Alejandro, en el primer momento del gobierno. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, lo que fue la Asamblea Constituyente, ¿no? Yo creo que hubiese sido mejor seguir el camino que ¿qué es lo que había que cambiar? Mi profesor Vial de Historia dice siempre decía que las constituciones son el reflejo de la sociedad. ¿Y qué es lo que había que cambiar? ¿Un Estado subsidiario por un Estado social y democrático de derechos? Y terminamos discutiendo de cosas anexas con respecto a aquello que no tenían que ver con el sentido de cambio, ¿no? Y ahí yo creo que nunca hubo un análisis serio de lo que fue entrar en mayoría política y terminar en minoría abrumadora, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue, para que lo digamos también en claro, si que hubiese habido un gobierno parlamentario en nuestro país, cae el gobierno en ese mismo momento, porque pierde la mayoría ciudadana, no sé si me explico. Y después de eso, bueno, viene el intento de republicanos, que también es otra derrota fundamental. Yo creo que en la larga mirada el problema es que no tenemos acuerdo con las otras fuerzas políticas que van a ser oficialistas desde el 11 de marzo en adelante. Y creo yo que haberse puesto una agenda tan exigente de reformarlo todo, de cambiarlo todo, bueno, es a lo menos falta de información de cómo el Estado y cómo la administración pública se pueden ir cambiando las cosas. Es lo mismo que ha señalado en estas circunstancias el presidente electo José Antonio Cast. Mire, vamos a sacar inmediatamente los migrantes, y ya están señalando, ya hay un senador de la República que va a jugar el 11 de marzo que dice, bueno, la delincuencia no se va a acabar de la noche a la mañana, pero si eso es evidente, si las cosas son evidentes que no ocurren de la noche a la mañana, que son procesos y más largos de lo que uno quisiera, y insisto, mire usted, está la cuna universal, 27 años de discusión en el Parlamento, y aún hay gente que dice que no es posible de asumirlo como ley. Bueno, la realidad siempre supera las expectativas, así que muchas gracias, diputado Arturo Barrios, secretario general subrogante del Partido Socialista, y ojalá nos pueda también comunicar luego del viernes próximo, ¿no? En cuanto al cónclave y lo que suceda además el fin de semana con esta despedida al presidente Boric que se va a dar en la Plaza de la Ciudadanía el fin de semana, cómo ha sido ese cierre. Que le vaya muy bien. Eso no es de los partidos, ¿ah? Sí, no, sí sé. Es como, porque ayer se habló muy tangencialmente. Sí. Y todos tienen agenda en sus distritos, en fin, es más bien un movimiento ciudadano, no... ¿Usted va a ir o no? Yo tengo agenda en el distrito. La verdad es que yo creo que aquí hay que ser muy agudo en lo que viene en el futuro inmediato, puesto que lo estábamos conversando al comienzo, ¿no? O sea, José Antonio Cast va a él no ha tenido ningún problema en ir a las cumbres de ultraderecha, ¿no? Y en otros paneles a mí se me ha dicho, bueno, pero si es un gobernante de ultraderecha y de derecha, dice sus sectores que lo apoyan. Sí, pero otra cosa es desde el 11 de marzo en adelante. Sí, ahora va este tema de Shield of the America. Sí, está claro, bueno. Entonces es delicado aquello, y a mí eso me parece
de vital importancia para ver cómo va a ser la característica del futuro gobierno de José Antonio Kast. Gracias, diputado Barrios, que le vaya muy bien. Un abrazo. Un gran abrazo a usted, un gran saludo para usted y para Alejandro. Muchas gracias, Chao. diputado. Bueno, 8:02 nos pasamos un poquito, vamos a una pausa, regresamos con más Línea 1 acá por Radio Sach. Estamos en Línea 1. Es la hora en Radio Usach. 8 de la mañana y 2 minutos. La historia es parte de lo que hoy somos y hacemos en el Zoo Nacional. Educamos sobre la fauna silvestre de Chile y del mundo. Trabajamos por la conservación de la biodiversidad mediante programas especializados. Aportamos a la ciencia impulsando investigaciones y conocimiento. Rehabilitamos a más de 1.000 animales silvestres al año. Celebramos un siglo al servicio de la conservación, de la educación y del encuentro entre las personas y la naturaleza. Zoo Nacional, 100 años de recuerdos que nos unen. En Enlace Usach aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace Usach, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él le gusta All You Need Is Love. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio Usach y TV Usach. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, güey. Al final la música es el resultado de la interacción social. Actualidad y análisis. Estás en Línea 1. Línea 1 y las noticias que marcan la actualidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que pronto se conocerá la respuesta de su gobierno tras el ataque contra la embajada estadounidense en Riad, Arabia Saudita. Según reportes, el ataque habría sido realizado con drones de origen iraní y no dejó heridos. El hecho ocurre en medio del aumento de tensiones en Medio Oriente y tras la recomendación de evacuar a ciudadanos estadounidenses en varios países de la región. El presidente electo José Antonio Kast se encuentra en el Palacio de la Moneda con el presidente Gabriel Boric para ver la controversia en el proyecto de cable submarino con China. La tensión, recordemos, creció luego que el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, contradijera al presidente Boric respecto de cuándo se informó a Kast sobre las aprehensiones de Estados Unidos en torno a la iniciativa, lo que desató un cruce público por sus implicancias geopolíticas. La Comisión Parlamentaria de Obras Públicas y Telecomunicaciones aprobó un exhorto para que el gobierno solicite la salida del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, en medio de la polémica por el proyecto del cable submarino con China. En la sesión, el ministro de Transporte reiteró que el proyecto fue puesto en pausa para su reevaluación tras alertas de seguridad nacional planteadas por Washington. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Shevesic, reconoció sentir vergüenza por la crisis que afecta al Poder Judicial. Eso durante la cuenta pública 2025 e inauguración del año judicial 2026. La alta magistrada calificó como inédita la gravedad de los casos de corrupción y llamó a enfrentarlos con transparencia, lamentando el impacto que la situación ha tenido en los funcionarios y en la confianza ciudadana. 8:06. Entrevistas en profundidad. Línea 1. Bueno, continuamos con la crisis en Medio Oriente. Irán intensificó también ahí la ofensiva militar de Estados Unidos hacia Israel, ¿no? Y lo que provocó, Estados Unidos e Israel, perdón. Lo que provocó esta respuesta con misiles que alcanzaron territorios, como lo decíamos, de estados árabes del Golfo, donde existen bases estadounidenses.
Los países del Consejo de Cooperación del Golfo rechazaron los ataques iraníes y reafirmaron su derecho a la defensa colectiva, mientras la escalada obligó a activar sistemas de defensa aérea y suspender vuelos en varias naciones, elevando la tensión en toda la región. Para saber lo que está pasando en la región y sobre todo entender lo que le compete en esta crisis al pueblo iraní, ¿con quién conversamos? Con el académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, Ricardo Marzuca, que ya está en línea. Profesor, muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien por acá. Gracias por la invitación. Yo ayer fui a llenar el estanque de gasolina de mi autito por SIAC, pero quiero decirle que este conflicto, lejos de parecer que era cuestión de bombardear y que Irán tirara las cuerdas, renunciara, cayera, algo así, da la impresión que podría alargarse inesperadamente. No creo que Washington hubiese esperado una guerra larga. Yo creo que esperaban otra cosa. ¿Cómo se ve a esta altura la evolución posible de los acontecimientos? Bueno, bastante compleja, digamos, ¿no? Hay un contexto regional exacerbado. Ya vimos que Irán respondió hacia las bases norteamericanas en los países árabes del Golfo, ¿no? Que han gozado desde sus independencias en la década del 70 de protección norteamericana y la instalación de bases militares en su territorio. Entonces, efectivamente, hay una situación de tensión. A mí me parece que lo más preocupante es que esta escalada vaya creciendo, digamos, ¿no? Y justamente por lo que tú mencionas, Alejandro, porque efectivamente se ve, digamos, de que Irán cuenta con recursos, por lo menos, ¿no es cierto?, por un tiempo efectivo, digamos, ¿no?, de poder defenderse. A mí mi impresión es que se pensaba de que el asesinato del Ayatollah Khomeini iba de alguna manera a desmoronar, ¿no?, la estructura, y de otros líderes, ¿no?, del ejército, iba a desmoronar de alguna manera la estructura de defensa iraní, pero me parece que ahí hay un error de cálculo, ¿no? Irán es un país que tiene más de 80 millones de habitantes, un país con una larga tradición histórica, ¿no?, desde los aqueménidas hacia adelante, ¿no? Y todos pierden ahí, hasta ahí llegan, salvo Alejandro Magno. Entonces, hay un Estado que me parece que tiene por lo menos una cierta capacidad de respuesta y que ya la mostró cuando el año pasado Estados Unidos bombardeó los centros de producción nuclear que tenía Irán, ¿no? Y que respondió hacia Israel y que de alguna otra manera las cosas quedaron en una suerte de status quo. Entonces me parece que la situación hay que irla estudiando evidentemente día a día, pero hay una situación compleja, ¿no? Hay una situación compleja y que puede efectivamente escalar, ¿no? Que puede escalar. Ricardo, eso, de todas maneras, sí. La prensa señala, Daniel. BBC, de hecho, que en Irán ya los muertos ascienden a casi 800 personas, 787. Por supuesto, eso es lo más preocupante. Y quiero preguntarte justamente cómo lo está viviendo, qué sabes tú de los antecedentes, cómo lo está viviendo el pueblo iraní. Con la muerte de Khamenei, cuando ya fue confirmada, se veían diferentes manifestaciones. La prensa iraní, por supuesto, mostraba en primera instancia lamento, ¿no?, colectivo de ciertos grupos que en realidad nos llama la atención a nosotros porque lo vemos como una suerte de fanatismo, pero bueno, son figuras, digamos, ancestrales, religiosas, que nosotros no conocemos desde Occidente. Y por otro lado veíamos, aunque menos, porque luego se cortó internet, a figuras digamos, celebrando como en una suerte de fiesta, sobre todo mujeres y personas jóvenes. ¿Cómo se está dando esa crisis interna y cuánto se puede dar? Hoy estamos en un conflicto bélico, por supuesto, también es más complejo. Misiles, drones y cosas con todo el ataque aéreo. Pero ¿cómo nos puedes dar antecedentes de lo vive internamente el pueblo iraní, con toda su complejidad? Sí, bueno, con un régimen bastante cerrado, ¿no?, que conocemos es el de Irán, efectivamente hay dificultades para poder tener información, ¿no?, del día a día, hay mucha fake news, entonces siempre hay dificultades, ¿no? A mí me parece que hay posiciones es evidente que hay posiciones encontradas frente al régimen iraní, ¿no?, a la naturaleza del régimen, a su autoritarismo, etcétera, digamos, ¿no? Y eso da para manifestaciones
de alguna manera, que algunas pudimos ver, ¿no? De jolgorio por el asesinato de Khomeini, pero por otro lado también se nota que el régimen efectivamente cuenta con un respaldo importante, digamos, ¿no? Y frente a una agresión exterior, normalmente la reacción de los pueblos tiende a cerrar fila y aflora, digamos, un nacionalismo iraní que siempre ha sido muy potente, ¿no? No solamente desde la Revolución Islámica de Irán, desde 1979 en adelante. En Irán siempre ha habido un nacionalismo, hay una suerte de honor, digamos, ¿no? Por la larga historia del país. Entonces, me parece que hay posiciones encontradas. Va a ser muy difícil saber cómo se mueven internamente las cosas, pero a mí me parece que hay un énfasis en los medios de comunicación de poner el punto, digamos, en el régimen iraní y que habría intención de alguna u otra forma de democratizar Irán, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que es parte del discurso, de alguna manera, de voladero de luces, digamos, ¿no? Uno ve las monarquías del Golfo, ve Arabia Saudita, ve la situación de la mujer en Arabia Saudita, donde hasta hace poco las mujeres caminaban detrás de los hombres, no podían manejar, y uno dice, bueno, ¿por qué los proveedores de la libertad y de la democracia no presionan a las monarquías del Golfo y Arabia Saudita, que son sus aliados en este caso? Entonces hay una suerte de doble estándar, a mí me parece que el ataque de fondo, digamos, o la razón de fondo del ataque a Irán por parte de Estados Unidos e Israel no es el peligro iraní, ¿no? Irán afirmó el tratado de no proliferación de armas nucleares, ¿no? A uno no le puede, seguramente a lo mejor le gustar la naturaleza del régimen, pero que esa sea la justificación para lo que está ocurriendo me parece baladí, digamos, ¿no? Me parece que lo clave aquí es algo que se viene dando desde los años 90 en adelante, fundamentalmente. Ya escuchamos a Condoleezza Rice con George Bush cuando se atacó a Irak la idea de conformar un nuevo Medio Oriente. Ese nuevo Medio Oriente tiene que ver con la idea de consolidar la hegemonía israelí en la región, normalizar sus relaciones con los países árabes, ¿no? Donald Trump lo lanzó en su primera administración con la idea, ¿no es cierto?, de estos acuerdos de Abraham, ¿no? Que apuntaban a esa normalización, y de alguna manera, claro, vemos un escenario muy similar, digamos, con sus diferencias, obviamente, y contrapuntos con lo que ocurrió con la invasión a Irak el año 2003, digamos, ¿no? El fantasma de armas de destrucción masiva. Según Estados Unidos, la capacidad nuclear de producción iraní quedó prácticamente reducida a la nada después del ataque del año pasado. Entonces, me parece que aquí hay una idea ya de una... Y por eso las 4 semanas de las que habló Trump, perdón, Ricardo, cuando habla de estas 4 semanas, cuando Trump dice que esto va a acabar pronto, habló incluso de un plazo de 4 semanas, lo dijo el día de ayer, y uno dice, bueno, ¿cómo sabe este tiempo? Tiene que ver con estas reservas también de defensa del pueblo, o sea, más bien del régimen iraní, porque obviamente se está diezmando y vemos, digamos, los misiles, los drones van y vienen, y parece que tienen muy claro que no aguantan más de 4 semanas. ¿Va por allá ese deadline que dio Trump? Es muy posible, ¿no? Es muy posible de que Estados Unidos haya estimado, ¿no?, la capacidad de respuesta iraní en aproximadamente 3 a 4 semanas, y por lo tanto una guerra de largo alcance están absolutamente imposibilitados, digamos, de llevarla a cabo y de resistir, digamos, ¿no? Hay que ver hasta qué punto efectivamente puede recibir apoyo, ¿no? Ha habido declaraciones de parte de China que iba a apoyar, digamos, al régimen iraní y su soberanía. No sabemos hasta qué punto hay provisión de armas también desde esa perspectiva. Para China la provisión de petróleo iraní es importante, digamos, ¿no? Entonces, bueno, igual que el caso venezolano, ¿no? Aquí el tema del petróleo iraní, que tiene el 9% de las reservas mundiales, es tremendamente importante. Entonces, yo creo que la política norteamericana apunta o a desmoronar el régimen en función de que haya por lo menos una transición con un régimen al estilo que tenemos en Venezuela, ¿no? Donde de alguna manera Estados Unidos pueda tener un acceso, digamos, ¿no?,
al petróleo iraní por una parte, y parte, digamos, satisfacer de alguna manera, ¿no?, al criminal de Netanyahu, digamos, en el sentido de que lo pueda, de que Israel no se sienta amenazado, ¿no?, por el gobierno iraní. Pero a mí me parece que ahí el tema es consolidar un poco un nuevo orden regional, que es lo que yo les estaba comentando, digamos. Sí, ahora, sobre la duración de un conflicto, recordemos que Israel bombardeó la Franja de Gaza por años. Murieron más de 60.000 personas y el conflicto sigue. Más allá de las declaraciones rimbombantes, todos los días sigue muriendo palestinos y por lo tanto no es fácil. 80 millones de iraníes, de los cuales, más allá de si son más o son menos, los chiitas y la yihad más extrema, son varios millones que podrían mantenerse indefinidamente en una situación de inestabilidad. Entonces la pregunta es, ¿Estados Unidos realmente tiene la posibilidad que bastando bombardeos, destrucción más de infraestructura, de muerte de gente, va a traer la democracia o estabilidad? Porque yo creo que Trump no está pensando en la democracia, está pensando en cómo controlar ellos esta zona. En ese escenario, ¿existe el riesgo de que esto se le escape de las manos y terminemos con un conflicto que termine escalando? Porque en la medida que va pasando el tiempo, se van a alionar aquellos que por ahora no se atreven, pero que se están viendo afectados por una guerra que va a tener impacto en los precios de los combustibles, que les va a quitar abastecimiento, que va a empezar a dañar sus economías, y esto empieza a crecer. Totalmente de acuerdo, Alejandro. Me parece que la situación es muy delicada. Recordemos además que Irán ya declaró que estaba cerrando el estrecho de Hormuz, digamos, ¿no? Por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo que llega a Occidente, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que el tema se puede complejizar, ¿no? Es preocupante, por un lado, la pérdida de vidas civiles. Ya vimos que hubo un bombardeo supuestamente erróneo, ¿no?, que causó vidas, más de 180 niñas en una escuela iraní. Me parece que Estados Unidos nunca ha tenido mucha preocupación, digamos, por la pérdida de vidas civiles. Sabemos que el año 2003 a los iraquíes les costó cerca de 500.000 muertos la supuesta liberación de Irak, que nunca ha alcanzado una plena democracia. Yo comparto tu criterio, digamos, ¿no? La democracia no llega con bombas, ni con bombardeos masivos, ni con el uso de fósforo blanco, ni armas absolutamente prohibidas. Entonces, la situación interna de Irán es un tema, la situación regional es otro, y el impacto que puede tener en la economía global, digamos, es absolutamente también preocupante, ¿no? El estrecho de Hormuz es una zona muy delicada, muy sensible, digamos, para la economía mundial. Por otro lado, tenemos las declaraciones de los hutíes en Yemen, ¿no?, que también van seguramente a bloquear, digamos, el paso por Bab el-Mandeb, y por lo tanto la situación se pone delicada, digamos, desde el punto de vista de lo que puede acontecer, ¿no? El alza de precios. Entonces hay una presión adicional que Irán puede ejercer, ¿no?, más allá de su capacidad de respuesta en 3 o 4 semanas, ¿no? Sí. El bombardeo de una de los pozos petroleros más importantes en Arabia Saudita también es un tema, ¿no?, lo que puede efectivamente afectar la producción de petróleo mundial. Arabia Saudita es uno de los grandes productores. Entonces, podemos encontrarnos a que esto desemboque no solamente en una escalada mayor, sino que también desemboque en una crisis económica a nivel mundial. Está la presión interna también que puede recibir Donald Trump, ¿no?, la política interna norteamericana, donde próximamente van a haber elecciones. Entonces, bueno, Donald Trump necesita mostrar algún éxito a corto plazo, porque una guerra con mayor envergadura y con mayor tiempo, efectivamente, va a afectar la expectativa que tiene la población norteamericana y su posición frente a la guerra, que pareciera ser que hasta el momento no es auspiciosa, ¿no? Y por lo tanto hay preocupación en la medida que aumenten las bajas. El mismo Donald Trump ha dicho, ¿no?, de que era esperable, de que iban a haber más bajas. Por lo tanto, es algo que la opinión norteamericana
le agrada para nada, digamos. Ricardo, Sí. en pos del tiempo, dos preguntitas muy breves de mi parte. Estamos con Ricardo Marzuca, académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. No me quedó claro, pero hablabas también de este apoyo que declarativamente ha anunciado China, pero claramente no se sabe en qué se va a traducir. Pero dentro de la región, ¿qué aliados le quedan a Irán? Luego de haber cultivado por décadas este llamado eje de la resistencia. Y la otra pregunta es la diferencia sustantiva, muy breve, entre atacar Irán y atacar lo que fue atacar a Irak por parte de Estados Unidos. Aliados, vamos con los aliados. La última no me quedó clara, Daniela. ¿Sí? Si es que sí, con las diferencias sustantivas entre este ataque a Irán, lo que ha sido por parte de Estados Unidos y lo que fue, si es que aprendieron de los errores de lo que fue el ataque a Irak. Sí, bueno, efectivamente yo creo que este llamado eje de la resistencia efectivamente se ha debilitado, digamos, ¿no? El punto clave estratégico, digamos, regional, el punto de paso de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, que comunicaba Irán con Hezbollah en el Líbano, ¿no? Que este partido político y milicia armada también, ¿no? Chií, que está muy bien posicionada en la política libanesa y en el Líbano, era Siria, ¿no? Entonces la caída del régimen de Siria y de Bashar al-Assad efectivamente marca un punto de inflexión y de debilitamiento, ¿no? Por otro lado, Israel, pese a que se firmó un cese al fuego, ha mantenido permanentemente bombardeos sobre el sur del Líbano, ¿no? Hay que decirlo de paso, ¿no? Hay un interés en el sur del Líbano por parte de Israel y Alejandro nombraba la Franja de Gaza porque hay un interés ahí geopolítico que tiene que ver con recursos naturales, ¿no? El interés en la Franja de Gaza no es solamente esta idea expansionista, supremacista, ¿no es cierto?, del régimen actual israelí. Hay el interés que se sabe por años, digamos, es la explotación del gas natural que está frente a las costas de Gaza y el gas natural que está frente a las costas del sur del Líbano, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no?, al comentario al margen, ahí hay un factor también que entra en juego. Pero lo que tú decías, efectivamente se ha ido debilitando este eje de la resistencia. Hay apoyo fundamentalmente por lo que fueron los bombardeos israelíes en el sur del Líbano, que debilitaron a Hezbollah. La intervención en la política interior libanesa, que posicionó un gobierno que más bien pareciera más afín, digamos, a las políticas occidentales, y por otro lado, digamos, pareciera ser que los aliados que van quedando son, claro, Yemen por una parte, ciertos sectores dentro de Irak, ¿no?, que me parece que son también algunos sectores o milicias. Irak quedó, y aquí podemos entroncar con tu segunda pregunta, Irak fue vuelto a la era premoderna, digamos, el año 2003, ¿no? Esta idea de sacar a Saddam Hussein, votar a un dictador, se tradujo finalmente en la destrucción del país, en la destrucción de su infraestructura, fue vuelto a la era premoderna y por lo tanto nunca llegó la democracia, ¿no? Hay una situación muy compleja desde el punto de vista político, hay una suerte de descomposición, que algunos han hablado incluso de estado fallido en Irak, y por lo tanto hay zonas de control diferentes, ¿no? Efectivamente hay un gobierno, pero ese gobierno no puede establecer soberanía absoluta, por lo tanto hay sectores que apoyan, hay sectores chiíes que apoyan a Irán, ¿no? Recordemos que el chiismo está fundamentalmente centrado en Irán, ¿no?, donde el 95% de la población practica la tendencia chií, y el otro país islámico, en este caso árabe, porque Irán no es país árabe, el caso de Irak, ¿no?, donde aproximadamente el 65% de la población es chií también, ¿no? Y por lo tanto, también hay una solidaridad que tiene que ver con la tendencia a la que se adhiere, digamos, dentro de las distintas expresiones que tiene el Islam, que es muy diverso, digamos, ¿no? Sí. Pero en ese caso, dentro de Irak, a mí me parece que también hay apoyo, y eso se ha traducido en los últimos 2 años con algunas acciones contra algunas bases norteamericanas que están instaladas en Irak, y por lo tanto puede por ahí generarse también cierto movimiento. Pero efectivamente se ha ido debilitando el eje de la resistencia, eso es indudable. Sí, lo que queda finalmente son reacciones que no son de Estado,
sino de estos grupos, como está pasando en África, donde No, todos los grupos claro, derrotados no en Irak son se han de Estado. reposicionado y Son- tienen controlado países completos. O sea, esto no es una guerra convencional de derrotar un Estado. Pero bueno, profesor, ha sido un agrado conversar con usted. Vamos a ir abusando, si nos los permite, en los próximos días, porque yo creo que esto va a ser un poquito más largo de lo que se cree. Sí, y sobre todo las No me preguntas cabe que tú duda. también señalas del fondo, del verdadero Muchas trasfondo gracias de por este la asunto. invitación. Gracias a ti, Ricardo Marzuca, académico del Centro de Bien. Estudios Árabes por la Universidad de Chile. Un abrazo. Chao. Gracias. Son ya las 8:27, veíamos ahí en CNN las imágenes del presidente Boric. Parece que ya terminó la reunión. ¿Tan corta fue o va a empezar? Ahí vamos a ver. Vamos Llegaron con más todos contenidos acá en Línea 1. Combinación Línea 1. Diversas miradas de la actualidad. Hola combinado, ¿cómo estás? Nuestro combinado. Estoy combinado. Querido Gonzalo Espinosa. Hoy día Con soy Marco como Corne. un tablero de ajedrez. Sí, me encanta. Muy bien, muy Me bien. encantan Colores, los contrastes. es bonito, suena Nada elegante. Nada más elegante que el blanco Negro. con el negro. Pero Era el- Coco Chanel la que decía eso, ¿no? Sí. ¿En serio? Me trae El buenos negro sobre recuerdos blanco. esa combinación, pero en fin. Ya. No ha sido Oye, fácil estos vemos últimos ahí, días. no sabemos qué es lo que está pasando. Tú que tienes mejor vista, yo no veo nada. Dice presidente Boric, se refiere a atención con Kast. Vamos a ver si es que estas son ¿Saliendo o declaraciones entrando? saliendo o entrando, sí. Porque supuestamente esta reunión era a las 8 de la mañana. Sí. Entonces puede Sí, ser pues. que efectivamente se hayan traspasado todos los antecedentes con respecto al tema del cable chino. Igual se iban a abordar otras temáticas referentes a la seguridad pública. Pero bueno, yo creo que tenemos que esperar a ver qué nos dicen nuestros colegas que están ahí Eso. también. Eso, hagan la pega, chiquillos. O podemos volver a... Al parecer está entrando a la moneda, Yo así creo- que sí. yo creo que esta es una reunión que va recién a empezar. ¿Para qué andamos con cosas? Si aquí la puntualidad, por lo menos en esta administración, no ha sido uno de los fuertes. Mira, ahí van corriendo, sí, parece que están medio trazados. Ya, van a empezar con la reunión, así que esta parece que fue la previa. Vamos a estar muy atentos. ¿Qué nos traes hoy, Gonza? Hoy día quiero seguir hablando de este tema de inteligencia artificial, pero en este caso con respecto a la desinformación, porque a propósito de la guerra de Irán, ocurrió un hecho muy particular este fin de semana, que es este ataque que hicieron Estados Unidos e Israel sobre una escuela, que se ha hablado mucho de este tema, Sí. que ya registra 165 muertos según la agencia estatal iraní IRNA. Esta es toda información que emerge desde Irán y que finalmente los medios tienen que comprobar. Pero, ¿qué pasó cuando se difundió esta información? Por ejemplo, había medios españoles que hicieron eco de esta información, como EFE, Antena 3 o El País, que se comenzó a decir en redes sociales, específicamente en X, que esta era una información falsa. Y que este ataque obedecía a un ataque que había sido perpetrado en el 2021, el 8 de mayo de 2021, pero no en Irán, sino que en Kabul, en Afganistán. Uy, ¿en serio? Claro, entonces... En imágenes antiguas. Exacto. No, pero la gente, Sí. en las cuentas decían, estos medios que mencioné españoles están mintiendo. Claro, eso es lo que decían de que eran imágenes antiguas, pero que estaban a la vez mintiendo, Exacto. supuestamente. Entonces, ¿qué pasó? Que uno cuando navega en esta red social X, que debe ser de las redes sociales más importantes en términos informativos, le puede preguntar a la inteligencia artificial de X, que se llama Grok, ¿esta es información real o falsa? Entonces, la inteligencia artificial lanza un Identifica. reporte. Ya. Y que el reporte coincidía con estos mensajes de estas cuentas que estaban atacando a estos medios españoles. Entonces, cada vez que una persona consultaba, Grok decía, en verdad estas son imágenes falsas, esta escuela iraní no fue bombardeada, sino que son imágenes de Afganistán. Y ese mensaje se viralizó, digamos, de manera masiva. Tenía más de, digamos, 2.000 retweets. Entonces mucha gente decía, los medios están mintiendo, en verdad esto es fake news. Pero luego Grok rectificó la información, pero horas después, o sea, el daño ya estaba hecho. Y eso, digamos, tuvo que ser también comentado incluso por la agencia EFE. O sea, la agencia EFE sacó un comunicado diciendo la inteligencia artificial
de X nos está perjudicando directamente. Oye, qué enreo más grande. Perdona que te interrumpa, obvio, porque es súper importante lo que dice. Si eso no es objetivo, eso es una manipulación. Perdón, casi breaking news, gracias Carlita de TV USACH. Abrupto término de reunión entre presidente Boric y presidente Kast. Y ahí leemos fracaso. Reunión de presidente Boric con Kast. O sea, realmente... Todo muy republicano. Sí, gracias Carlita por esta información de último minuto, porque nosotros estamos acá al aire, no alcanzábamos a ver lo que estaba pasando en CNN, y vamos a ver detalles de por qué esto duró menos que, no lo voy a decir porque estamos en una radio. Gracias, voy a decir otra cosa. ¿Que un candy? No, otra cosa, pero algo con un canasto, ya. Ya. Querido, duró 22 minutos. Vamos, perfecto, duró 22 minutos la reunión. La interrupción. Esa es información real. Sí. Pero claro, entonces esta situación pone, digamos, en entredicho este tipo de herramientas, y como comentaba Alejandro, al final esto es manipulación. No, algoritmos, si es cuestión de la inteligencia artificial. Yo lo uso porque me entretengo. Y dicen barbaridades que son obvias, o sea, no solo son errores en situaciones complejas, difíciles. No, tú le preguntas historia de Chile y hace unas asociaciones, confunde a Arturo Alessandri Palma con su hijo Jorge Alessandri Rodríguez, por ejemplo. ¿Cómo es posible? O sea, claro, pero eso es de escolar. Sí. Y segundo, está el manejo de la información. Claro. Esta es una discusión que se abrió en Estados Unidos a raíz de esta agencia que decidió rechazar la nueva ley de Trump, que quiere poner los servicios de inteligencia artificial al servicio del Estado. Exacto, sí, o sea, como dicen por ahí... El Estado controla, y algunos dicen que no, porque eso va a manipular. Exacto. Y lo están montando para manipular. Como dicen por ahí, la primera víctima de la guerra es la verdad. Así que vamos a aclarar más o menos qué información hay con respecto a este bombardeo en esta escuela de niñas en Minab, en Irán. Según la agencia estatal iraní IRNA, hay al menos 165 muertos. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, asegura que este ataque ocurrió a plena luz del día. Expertos, digamos, en fact-checking dijeron que esta escuela efectivamente existía y estaba al lado de un edificio también de la Guardia Revolucionaria Islámica. Y por eso, claro, por esa proximidad. Estaba en el eje. Exacto. Y que dicen, digamos, fuentes de Estados Unidos, el capitán de la Marina estadounidense Tim Hawkins dice que están conscientes de los informes sobre daños a civiles, pero Israel, el portavoz del ejército Navad Shoashani, asegura que el 1 de marzo por el momento no tenían constancia de que un ataque israelí o estadounidense hubiera destruido la escuela. Esas son las versiones que hay en este minuto y bueno, hay que estar atento ahí con todo lo que se está difundiendo sobre la guerra y sobre todo con las versiones que hace la inteligencia artificial sobre la información que está circulando en las redes sociales, porque estos hechos son gravísimos. Sí, esto no es el tema de Jim Carrey, si que era él o no, y la máscara, y el influencer, y el maquillador. Estamos hablando de muertos, estamos hablando violación a los derechos humanos, crímenes de guerra. Sí, exactamente. Wow, muy interesante la información que traes, pero por cierto, muy preocupante. Algo más, compañeros, nosotros estamos aquí recopilando los antecedentes de qué fue lo que pasó en estos 22 minutos, Ale, que sostuvo el presidente electo José Antonio Kast en La Moneda con el presidente Boric. Estamos viendo que obviamente televisión, por la dinámica, está reporteando en vivo y con mayor rapidez que la prensa escrita. Incluso en los portales estamos buscando información para dar cuenta de lo que se sabe y sobre todo las declaraciones. Yo no lo vi enojado el presidente Boric, que no noté así como una postura. Acá dice ahora, de enojo. The Clinic, presidente Boric da por terminadas bilaterales con Kast luego de que el presidente electo le exigiera retractarse por dichos que aseguraban que el mandatario había intentado comunicarse con él por el cable chino. Le exigiera. Así es. Ya, porque una cosa es, lo que dijo también es un tema que generó polémica, porque ni siquiera es autoridad, y lo desmintió, y ahora el propio presidente electo. O sea, esto se suma a lo que comentabas tú del futuro ministro del Interior. Exactamente, de Alvarado. Va a comenzar el gobierno en un clima polarizado, un síntoma de lo que viene después. Bueno, vamos a una pausa porque está nuestro próximo invitado de un tema muy importante a propósito del cable chino. ¿Y qué tiene que ver exactamente con esto? El cable más enredado. Coincidentemente, la información. Va. Las noticias de Chile y el mundo en Línea 1.
¿Trabajas como periodista o estás a cargo de las comunicaciones pero no tienes título profesional? ¿Quieres finalizar tus estudios de periodismo? Postula a la Escuela de Periodismo USACH. Ingresa al programa de regularización y prosecución de estudios en periodismo. En 3 años y medio, en horario vespertino, desarrollarás una mirada que busca darle sentido a los hechos. Desde un enfoque multidisciplinar comprenderás los cambios tecnológicos, culturales y sociales. Con una mirada crítica podrás experimentar con los formatos y contribuir al debate público. Postulaciones abiertas hasta marzo 2026. Consultas en periodismo.usach.cl. Periodismo USACH. El valor de lo público. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno, miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. El antiguo arte de leer no pasa de moda en Radio USACH. Siempre estamos leyendo miradas, intenciones, entre líneas y muchos libros. Novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Autoras y autores consagrados y emergentes, de editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en Frecuencia Literaria, porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 17 horas por la 94.5 FM Radio USACH. Estamos en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Cortocircuito en La Moneda. Iban a conversar sobre el cable submarino entre Chile y China, que sabemos va a tensionar las relaciones entre Chile con Estados Unidos o con China. Y además genera división interna, porque parece que con el nuevo gobierno se va a inclinar hacia Estados Unidos, el actual gobierno tácitamente está abriéndose más a China, y este embrollo está acompañado además por un ingrediente que salió de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde un grupo de parlamentarios pidió que se le solicite al embajador norteamericano que se devuelva a su país. Exacto, que no intervenga acá. Claro, por meterse en política interna, bueno, y amenazar, Bueno, en este cuadro se produjo la reunión que acaba de fracasar, y es justamente el tema sobre la importancia de lo que se está discutiendo detrás, que los alcances tecnológicos y geopolíticos de los cables submarinos en el mundo de hoy, imprescindible. Y conversamos con el ex subsecretario de Telecomunicaciones y director ejecutivo de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital y además ex director de nuestra radio. Exactamente. Rodrigo Ramírez, periodista además. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un abrazo. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Yo no sé si te acuerdas de mí, pero yo me acuerdo mucho de ti en calidad de jefe. ¿Cómo estás? No te escuchamos. A ver, te vemos muy bien, pero sí, el micrófono parece que tienes que prender ahí para que funcionen las telecomunicaciones. No funciona. Está más enredado que el cable chino esto. No, vamos a ir a pedir si te puedes reconectar, si nos escucha Rodrigo Ramírez, que tuvo una muy buena entrevista y la comentamos el día de ayer en El Mostrador, una nota donde explica muy bien una entrevista, ¿no? La importancia de los cables submarinos, que dijo Rodrigo que son la columna vertebral eso, de la economía digital, casi lo digo en chino, y que además más del 95% del tráfico global circula por estos cables submarinos. Y bueno, dijo además que Chile aún no define, nos va a explicar ahora en profundidad cuando se conecte,
una política de Estado para decidir sobre esta infraestructura crítica. Y contrasta este aspecto político con este término abrupto que tú comentabas, Alejandro Guille, recién, entre el presidente Kast y el presidente electo Kast y el presidente Boric. Duró 22 minutos la reunión. Ahora sí, Rodrigo Ramírez, ¿cómo estás? ¿Escucha ahora? Ahora sí, maestro, se le escucha claro. Tanto tiempo, tantos años. Yo con canas ahora, pero sigo siendo la misma. Tú estás rubio. Está bien. Oiga, Rodrigo, bueno, primero te estábamos dando nuestro bienvenida al programa, le agrado escucharte y además retomar una conversación que tú tuviste con medios de comunicación que nos pareció muy acertado. Pero antes de entrar a hablar de la importancia de los cables submarinos, darse cuenta que eso tiene un elemento geopolítico que ya está haciendo cruz en Chile. Los dos presidentes, Boric y Kast, tienen claramente sobre este tema de los cables submarinos posiciones contrapuestas. No hay una política de Estado, estamos empezando a navegar en un mundo confrontacional donde la disputa tecnológica por esta infraestructura crítica es clave y nosotros un poquito a la deriva. Así es, tú haces una descripción perfecta de la situación hoy día, que ya el mundo de las telecomunicaciones y en particularmente el desarrollo tecnológico dejó, por cierto, de ser un asunto técnico y es un asunto geopolítico. ¿Cómo así? Mira, China se preparó 20 años atrás para liderar 5G. No fue del día a la mañana que dijeron los chinos, mira, ¿sabes qué? Viene una nueva tecnología y vamos a ser un usuario. No. China viene preparándose en materia tecnológica hace 20 años. Hoy día es líder mundial sin competencia en desarrollo 5G. Así como Japón fue con la tecnología 3G y Europa 4G, Estados Unidos en todas las nuevas tecnologías ha quedado en la vereda, en todas. Hoy día ya se están desarrollando 6G. Hoy día en este minuto se está desarrollando el Mobile World Congress en Barcelona, donde la estrella es 6G, que lidera 6G los países nórdicos. Estados Unidos no aparece ni siquiera mencionado como posible actor estratégico del desarrollo tecnológico global. Por tanto, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Frente a una amenaza geopolítica, dice, todo lo que significa nuevos permisos que pasen por esta infraestructura, voy a incidir en las nuevas rutas, así como Europa incidió en las rutas marítimas, hoy día Estados Unidos trata de incidir en las rutas tecnológicas. Lo que hizo con Chile, este teórico cable, ¿cierto?, hacia Hong Kong, ya lo había hecho el año 2020 en una ruta similar de California a Hong Kong, donde les dijo a los proveedores, cambien la ruta, y los proveedores tuvieron que cambiar la ruta. Hizo lo mismo con Inglaterra y con Alemania y con Francia, que por favor le sugirió que no contrataran tecnología china en su despliegue 5G. Por tanto, lo que hoy día sucede no es nada nuevo, Alejandro, Daniela. Sí, y por lo mismo, ¿cómo se entiende? Bueno, sí, se entiende por los intereses que hay desde Washington, pero el que de alguna manera algún sector se comprara, y quiero preguntarte bien, tú lo dijiste en la entrevista del Mostrador, este tema de la seguridad y de por qué tendría que optar Chile justamente, y por eso también la negación o la restricción de las visa waiver al ministro de Transporte y al subsecretario como castigo, porque aquí hay un tema también más allá de la soberanía, de riesgo de seguridad. Y además, por supuesto, que nos pone en una situación muy, muy incómoda frente a China. ¿Cómo se entiende esto? Mira, Dani, siempre se suele utilizar una posibilidad teórica de la manipulación de tráfico o acceso a metadatos sensibles. Pero hoy todo el tráfico internacional del mundo viaja encriptado de extremo a extremo. Hay modelos modernos de ciberseguridad, hay auditoría independiente. A mí, cuando me tocó diseñar el cable fibra óptica austral entre Puerto Montt y Puerto Williams, el modelo tenía una gobernanza de tal magnitud que recuerden ustedes que ese cable se lo adjudicó una empresa chilena y quien construyó fue Huawei. Pero el modelo contenía una gobernanza en su diseño y en su construcción que fue auditada por 5 empresas internacionales, francesa, una danesa, una inglesa. Por tanto, siempre se aseguró que lo que estaba construyéndose así, desde un principio tenía un modelo de gobernanza que daba tranquilidad para cualquier tipo de tráfico de datos que pudieran transcurrir por ahí. Yo creo que la amenaza, que desafortunadamente como la información está siendo fragmentada y cada día vamos conociendo un capítulo nuevo de la teleserie, yo me imagino que hay antecedentes que ninguno de nosotros tres todavía conoce con claridad.
Pero por de pronto hay una información que es sumamente estratégica. China ya empezó a construir este cable. Por tanto, yo me imagino que parte de la furia de Estados Unidos tiene que ver con que, bueno, ustedes me están diciendo en Chile que todavía está en proceso de evaluación, que hay una firma que el día 27 se firmó y el día 29 de enero se dejó sin efecto. Error de tipeo y tantas cosas. Exactamente, pero el hecho cierto es que la Tercera informaba el fin de semana que por el lado chino el cable ya se construyó o empezó su fase de construcción. Por tanto, me imagino que China está evaluando si esto se hace directamente con Chile o tal como pasó con el puerto, el megapuerto, que teóricamente también iba a ser un puerto donde Chile estaba negociando y terminó siendo peruano, un punto de anclaje en Perú. Yo me imagino que por ahí va parte del riesgo que hoy día desconocemos. Ahora, la tecnología, tú lo planteaste de China en esto, es larguísimo más. Y si el 95% de la información circula por los cables submarinos. Segundo, China es el gran socio comercial de Chile y China más Asia, largo 50-55, mucho más que Estados Unidos, Europa juntos, que América Latina juntos. O sea, nuestros intereses están en Asia. China principalmente, pero no solo China. Por lo tanto, estamos entrando en un periodo muy complejo, porque el futuro de Chile depende de Asia, no de Estados Unidos. Lo único que Estados Unidos podría incidir es que nos amenazara con una intervención, con un sabotaje, pero no con una colaboración. Entonces estamos en una disyuntiva realmente compleja y no sabemos cómo va a actuar el nuevo gobierno. Y el gobierno que se va fue dubitativo porque al final no asumió la decisión y no hay salida. Aquí no hay salidas intermedias. Estás con el ganador o con el perdedor. Con el perdedor no estás ganando nada más que amenazas. ¿Cómo están manejando los otros países? Perú desafió a Estados Unidos y ahí está el puerto de Chancay. Ahora, si se meten los cables, va a ser el gran hub, no solo de Perú, de Sudamérica. Así o sea, es. Lo que se está jugando es la hegemonía también en la región. Y nosotros corremos el riesgo de quedar en la periferia de Sudamérica. Bueno, tú tienes toda la razón y además fue un tema que tú en tu periodo de senador, Alejandro, recuerda tú que este fue tema. Sí, que pues. Del diseño de un hub digital como Chile, el gran conector, fue parte de una visión institucional. Mira, yo lamento que el progresismo para estos temas sea tan torpe, ¿no? Que uno dice, mira, ¿sabes qué? Aquí el progresismo en materia de innovación y en materia de tecnología debe ser parte de su etos de desarrollo, pero lo que hemos visto y como se desencadenan los últimos acontecimientos y al final de un gobierno, uno dice, ¿cómo tan torpe? Si esto tiene que ser parte de la matriz de desarrollo del país, por tanto tendría que haber sido parte del inicio de una gestión. Decir, mira, ¿sabe qué? El desarrollo de la infraestructura digital es el gran habilitante para todas las más industrias. No es algo casual, ni marginal, ni colateral, es parte del etos del desarrollo. Entonces, al final del día, queda este cable solo, periférico, con una discusión menor entre si quién lo construye y quién no lo construye, pero tú tienes razón, Chile, si no toma una decisión estratégica, va a quedar en la periferia. Ya Brasil está siendo el gran conector, porque claro, son 250 millones de habitantes, pero además están todos los cables que están llegando desde Europa, están pasando por Fortaleza, Brasil. Ya se están concentrando los grandes data centers. Chile lo está logrando, básicamente por el precio de la energía, constituirse en una alternativa a San Pablo, ¿no? Básicamente que tenemos más capacidad de energía y un menor costo para enfriar los data centers. Estamos compitiendo un poco a San Pablo en esa dimensión. Pero recuerda tú que todo el tráfico, cuando nosotros hacemos un clic en Internet, el 80% de todos los contenidos que tenemos que ir a buscar está en Boca Ratón, Miami. Entonces, tiene toda lógica construir rutas alternativas, rutas que den resiliencia a la red, pero básicamente tiene que ver con el modelo de desarrollo. Y en este caso, yo lamento que el gobierno haya sido torpe para manejar este caso en particular. Rodrigo, estamos con... pero hay una... El cable Humboldt, que es el proyecto con Google. ¿Qué ventajas y desventajas tiene con el cable con China? Harta, Alejandro, porque recuerda tú que si bien el 95% del tráfico de todo el mundo se corre por estos cables submarinos, hoy día los grandes constructores de cables submarinos son las Big Tech, Google, Meta, Amazon, Microsoft. ¿Por qué? Porque el 95% del todo del tráfico de Internet en Chile, el 95% es de Google y YouTube.
Nuestro consumo es de datos, pero ¿qué tipo de datos? Videos. Por tanto, estas empresas tienen que hacer mejor gestión de su red. Entonces, recuerda tú, Dani, Alejandro, que ya Google tiene un cable que une Valparaíso, Playa Ancha, con California. Se llama Curi y saca todo el tráfico de Google, solamente de Google. Entonces, cuando negocia el gobierno chileno con Google, le dice, ok, lleguemos a Australia, a Sydney, pero yo como Estado te compro 2 pelos, es decir, a tu cable le compro algo de capacidad. Eso costó $56 millones. Por tanto, de toda la capacidad de ese cable de Google, que va desde Valparaíso a Sydney, el Estado chileno le compró 2 pelos. ¿Es suficiente para el tráfico chileno? Sí. 20 a 40 terabytes por segundo es una capacidad razonable para todo lo que se trafica en Chile. Pero el modelo de negocio fue, usted construye ese Google, es su cable, usted sube a la gobernanza y a mí me da 2 pelos de fibra óptica. Está bueno eso de los pelos. Bueno, pocos pelos también quedaron en la moneda luego de esta disputa, de alguna manera no solo de ego, sino de poder del actual mandatario, el presidente Boric, con el presidente electo José Antonio Kast, luego de que dijo, ¿no?, el presidente Boric que Kast le exigió retractarse respecto a que no le había informado en esta llamada telefónica del 18 de febrero de que tenían que hablar, sin entrar en detalle, de este asunto del cable chino. Ese tema político va a tener obviamente otras aristas y repercusiones y lo vamos a estar analizando porque realmente preocupa lo que sucedió recién, pero quiero preguntarte a ti también en calidad de ex Subtel, Rodrigo Ramírez, y sobre todo hoy, porque no tienes mucha expertise, pero hoy como director ejecutivo de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, ¿qué dice la industria? ¿Qué tendría que hacer Chile? Obviamente hay temas ideológicos o de cercanía con Estados Unidos y a algunos les parece que no es una amenaza, sino que está súper bien lo que está haciendo Brandon Jett representando a Trump en Chile. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer Chile para su conveniencia y con su soberanía? Lo que tú dices, Dani. Mira, esto no es nuevo. Dani, Alejandro, recuerden usted que Trump 1, Pompeo, vino a Chile y recorrió todos los países de Sudamérica, que le costó lo mismo de las visas a Costa Rica, porque Costa Rica hizo una licitación 5G, donde participaron empresas 5G, y Estados Unidos ya en esa época hizo lo mismo, reteniendo las visas de autoridades de Costa Rica. Dicho eso, Pompeo, en la administración número 1 de Trump, ya vino a Chile y le dijo a la industria de telecomunicaciones chilena, argentina, peruana, no incorporen ningún componente 5G chino a sus licitaciones. La industria chilena dijo, muy interesante, pero la mejor tecnología y más barata y más competitiva sigue siendo China. Y en Chile opera la neutralidad tecnológica. Así que por lo menos el eco de Pompeo en esa época para la industria nacional, todas las compañías, fue la misma. Aquí impera el principio de neutralidad tecnológica y mientras no haya algo mejor que los chinos para los componentes de la red, nosotros no podemos tener. Porque al final la pregunta es, bueno, compremos componentes norteamericanos. No hay ni uno que hoy día esté en un nivel de competitividad tecnológica similar a lo que pueden ser otros países. ¿Sigue siendo China el mejor componente entonces? Sí. Mira, la mayoría de los componentes tienen distintos elementos de la red, ¿no? Desde la antena, los enlaces, en fin. Y uno va construyendo esa red a propósito de las tecnologías que hayan. Pero básicamente un 80% de lo que hoy día se consume en el mundo en materia de los componentes de la red viene de Huawei, de ZTE, de empresas chinas. Mira, en esa pasada, Alejandro, Dani, quizás ha pasado sin mayor connotación, pero eso significó, esa sugerencia de Pompeo, que todas las tiendas de Huawei que vendía smartphones se cerraran, entre ellas en Chile. Nadie hizo un escándalo mundial por ese acontecimiento en una economía de libre mercado, pero las tiendas chinas, sobre todo Huawei, que vendía smartphones, teléfonos en los malls chilenos, tuvieron que cerrar. Bueno, efectivamente acá están los intereses de Estados Unidos por un lado, intereses chinos por otro, los nuestros. Para Estados Unidos esto es un tema geopolítico, para China es comercio, porque no tiene intención de hegemonizar un mundo que sabe que tiene otros valores, otras creencias. En este escenario vamos a estar presionados, o sea, aquí es todo o nada, para Estados Unidos esto es todo o nada. ¿Chile está en condiciones desde el punto de vista tecnológico de soportar esa presión, más allá de la decisión que pasó con Pompeo, que le dijeron no? Sí, está
Hoy día nosotros tenemos un ambiente tecnológico de primer nivel, Alejandro Dani. Hoy día, mira, todos los niveles que uno dice, bueno, quizás es redundante decir, mira, Chile es líder de la región en conectividad, penetración, adopción, su conectividad no es menor. De hecho, hoy día Chile se está recibiendo el día de hoy el premio a la velocidad mayor de Internet fijo en el mundo, y la tiene la ciudad de Valparaíso, y las autoridades están recibiendo en Barcelona. Es decir, Chile, en materia tecnológica y de lo que ha desarrollado esta industria, es de primer nivel, es de primer orden, Alejandro. Por tanto, Chile se mantiene lo que ha hecho hasta ahora, con soberanía digital, con soberanía tecnológica, con diplomacia digital. Alejandro Sidani, si estos temas, uno como Subtel, uno ve la parte técnica del proyecto, pero estas son decisiones políticas. Exacto. En nuestra época, todo esto lo lideraba Heraldo Muñoz como canciller. Él era el que daba la instrucción. Chile hoy día tiene una cantidad de acuerdos tecnológicos de libre mercado con Singapur, con Corea, pero siempre fueron la Cancillería los que los lideró. Recuerda usted que por primera vez en Chile, los servicios digitales superaron a la exportación del vino. Por primera vez, los servicios digitales hoy día son $12 billones y dejó atrás a la industria del vino. Hoy día tenemos una industria de servicios digitales, de exportación de software, de primer orden. Pero ese marco siempre fue la Cancillería lo que lo lideró. No podemos perder eso a propósito también de una soberbia de alguna manera o imposición de Estados Unidos. Muy claro, Rodrigo Ramírez, ex Subtel y por supuesto hoy director ejecutivo de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital. Gracias, porque realmente es muy importante también conocer esta arista de la importancia de lo que, bueno, no sabemos qué va a pasar ya con el cable chino, ya no hay más. Sí. Cortocircuito, decías tú. Bueno, Rodrigo, un abrazo, gracias. Gracias a usted, Rodrigo. Dani. Aprovecho de saludar a Huguito, que anda por ahí, por atrás, y don Marco, que tiene que estar por ahí también. Sí, sí, aquí están los Gracias, chicos. Gracias, Rodrigo. Un abrazo, que te vaya muy bien. Junto al pueblo. Chao. Bueno, ya lo decíamos porque Rodrigo Ramírez también fue jefe de nuestra radio, no de comunicaciones, ¿no? Me parece que fue de la radio, por ahí por el 2017, 2018, tenía un programa muy tempranito en la mañana. Vamos rápidamente, porque faltan 2 minutos para las 9, a revisar la agenda de esta jornada. En línea 1, los temas que marcarán la jornada. Bueno, a las 8 se iban a juntar los dos presidentes, fracasó. El día de hoy vamos a discutir totalmente el tema de, como siempre en Chile, un tema de una trascendencia de Estado estratégica para el desarrollo del país se va a transformar en la irrelevante discusión si el nuevo ministro o que van a asumir como ministro del Interior está diciendo la verdad o no, si Kast se acordó de la que le conversaron de esto o no. Hombre, pocas ideas, dicen algunos, sí. Y se lo olvidó nomás o no lo entendió. O no fueron tan claros al decírselo. Eso pero esto es un bochorno pasajero, no hay que perderse en el tema principal, política de Estado, en el tema del fondo de esta discusión, que es el tema de los cables submarinos. Absolutamente, y en ese sentido, por eso fue muy claro también Rodrigo Ramírez en la conversación que tuvimos hace un par de minutos. Ya. Vamos entonces con lo que se viene para hoy. A las 10:30, la Comisión de Gobierno Interior inicia la votación en particular hasta total despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema político. A las 12, antesala del inicio año escolar, sostenedores de educación pública de la región metropolitana convocan encuentro para abordar la situación de seguridad de los establecimientos educacionales. Y bueno, también a las 12:30, el presidente de la República, Gabriel Boric, recibe la condecoración Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro, en el grado de Alguacil Ilustre de Carabineros de Chile, creo que se le da a todos los expresidentes, ¿no? Junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya. Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro, el personaje que inició el tema de la policía en Chile. ¿En serio? Mira. Sí, por eso que lleva el nombre de él. Me encanta que sepas de historia, no solo mundial, sino también de nuestro país. Y de Antofagasta, ¿qué le cuento? Oiga, ¿y la pregunta del día? Sí, vamos con los resultados y los porcentajes de cada opción. Estábamos comentando que la Comisión de Obras Públicas del Congreso, que estuvo ahí con Telecomunicaciones también, y por solicitud de Alinco, ¿no? El diputado independiente,
solicitó, y hay un oficio ya a Cancillería, la salida del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd. Y estamos preguntando qué te parece, pero no tengo aquí los resultados. Sí, 4% estoy en desacuerdo. Ya, a ver, ahora sí se 4% irrelevante. Y todos los demás, estoy de acuerdo, que se vaya. Y el resto que ustedes verán ahí, el porcentaje que sería 96%. Estoy de acuerdo, ya. No sé por qué insisten con el 100, no dan las matemáticas. Y bueno, somos periodistas nomás. Sí. Gracias a todos por participar a través de nuestras redes sociales. Y damos Rodrigo el pase Alcaíno, a Rodrigo Alcaíno, perdona por la demora, compañero, pero ya se viene aquí en la 94.5. Un abrazo, chavales. ¿Ya te fuiste ya? Ya, Daniela. No, yo ya estoy juntando mis cosas. Mira que nos van a sacar aquí a empujones. Ya, chao. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1.